Aquí entendemos, bueno, esta resolución genera derechos y obligaciones, está administrativo genera derechos y obligaciones, pero hace falta un paso para que esa resolución quede plenamente válida. ¿Qué es? Suya. Ser publicado en suya. Esto es importante porque si la resolución no está publicada no tiene validez en sí o es oponible hacia tercero. Esto es relevante que ustedes tengan en cuenta a efectos de que pueda entenderse la validez completa de una resolución de esta magnitud. Yo les había indicado que yo estoy ganando un derecho, decían otros que no hay ningún derecho que me genera la regularización. ¿Qué dijimos la clase anterior, señor Caracol? ¿Me genera un derecho o no me genera un derecho de resolución? Claro que se genera el derecho, y hablábamos de que es el derecho a poder realizar este proyecto, actividad o... Es decir, inicia la ejecución. No debemos confundirnos aquí con el tema en sí de que me da un derecho sobre la naturaleza, que me da un derecho sobre elementos bióticos, abióticos, no. Aquí, al yo realizar un trámite administrativo, tengo una expectativa. Esa expectativa se consolida y me genera derechos favorables no sobre la naturaleza, sino sobre la autorización para ejecutar este proyecto. Tengan en cuenta este tema porque eso es lo que yo estoy buscando durante el desarrollo de este trámite administrativo. Y obviamente, si yo tengo esa autorización, ese derecho, va a juntarse lo que son sus obligaciones de tipo ambiental. Tema que habíamos puesto a discusión, el tema de modificación. ¿Puedo cambiar esto, señorita Gómez? Cambiar lo que se dice en el reglamento nos dice actualizar. Perfecto. El ¿Qué implica actualizar? ¿Qué voy a hacer yo en la actualización? Bueno, en la actualización se pueden hacer cambio de datos, como por ejemplo modificar el alcance, poner algunas actividades complementarias y también los nuevos proponentes. De acuerdo, es decir, no está el registro ambiental escrito sobre piedra. Si yo necesito una actualización, yo quiero incorporar una actividad complementaria o de pronto sumar alguna parte que yo no me informé, puedo hacer. ¿Por qué? Porque va a estar siempre susceptible a que esas actualizaciones estén permanentemente apareciendo dentro de un proyecto, ya que al estar sometidos a una situación natural, como es efectivamente el ambiente, puede pasar una u otra cosa. Sobre esa lógica, chicos, aclarado la revisión previa que hicimos, vamos a entrar más bien al siguiente. Una duda, de decir ahorita que si no está publicado en la puede ser el oponible a terceros. ¿En qué sentido? O sea, no tanto en el sentido de que genera una suerte de que la publicación difunde la existencia de la autorización. Si es que ese documento no está difundido, si es que ese documento no está incorporado al suyo, no existe legalmente, porque la norma me dice que yo tengo una resolución y es válida una vez que esté publicada. Si no está publicada, lo que ustedes dicen es que no puedo decirlo al tercero, pero yo tengo autorización porque nadie se enteró al no estar en el sistema único de información ambiental. ¿Sí? A eso le completa la validez. Hay muchas veces que se ha quedado la resolución ahí, pero hay muchos sistemas operativos. Se manda un oficio, se requiere la publicación y solucionado. Sí. Pasen nomás es que están sin computadora para poder yo continuar con la clase. Lo que vamos a revisar el día de hoy es el tema de la licencia. Si yo les pregunto a ustedes, la primera idea que se me va a ocurrir sobre la licencia es precisamente el tema de que es la principal forma de regularización, ¿no es cierto? En esa lógica, si yo estoy hablando de una regularización ambiental, tengo que entender que esta autorización de ejecución aplica sobre qué tipo de actividades y sobre qué tipo de impacto. Medio o alto. De acuerdo al catálogo, ¿qué categoría vendría siendo medio y alto? Están de memoria y eso me encanta. Nunca se van a olvidar. Tengo licencia ambiental en estas condiciones. Habíamos distinguido nosotros aquí que el tema de la licencia
ambiental va necesariamente a requerir un elemento de expertise. Pregunta, ¿cualquier persona me puede ayudar a hacer la licencia ambiental? ¿Qué necesito? Consultor ambiental, consultor técnico calificado, acreditado por la Autoridad Ambiental Nacional. Si es que yo presento un proyecto sin tener este requisito de que exista un consultor acreditado, mi proceso de regularización, mi información ambiental pierde validez. Señor Kipuizaca, ¿yo necesito consultor ambiental en un registro ambiental? No. Solo necesito en un proceso de licenciamiento. Les ha indicado que esto implica una inversión para el proyecto, actividad y en sí para el proponente, porque no es barato contratar un consultor para que desarrolle todo este proceso y genere la información ambiental que nosotros vamos a requerir para ese proyecto. En esa lógica nosotros vamos ya entendiendo estos primeros conceptos a ver cuáles son esos requisitos mínimos que me exige la norma para el licenciamiento ambiental. Que ustedes me pueden ayudar. ¿Cuál creen que es el primer requisito? Certificado de intersección. La señorita Itama, ¿qué me dijo al inicio de la clase? Facilito. Es un documento que me responde las preguntas de que si mi proyecto, actividad u obra está intersectando con el SLAP, está intersectando con patrimonio forestal, o está intersectando con áreas intangibles. Recuerden aquí la explicación que nosotros ya dimos al momento de exponer las consideraciones generales de la regularización ambiental. ¿Qué dijimos aquí? De certificado de intersección, si me es positivo, yo voy a tener ya en mi mente que mi proceso de licenciamiento va a resultar un poquito más complejo. Porque si aquí me sale que sí intersecto, yo obligatoriamente voy a necesitar de parte de la autoridad ambiental que un informe que determine ambientalmente la viabilidad de mi pago. Yo que había dicho aquí que este informe me va a decir, aparte de los requisitos generales, voy a tener unos requisitos muy específicos para poder realizar un proyecto, actividad u obra en una área que tiene una regulación especial, como el ejemplo que hemos puesto del SNAP, áreas intangibles y obviamente el patrimonio forestal. Dedicamos nuestro tiempo a explicar ya el certificado de intersección, no voy a profundizar más que lo que nosotros ya habíamos revisado. En segundo lugar, y aquí empieza nuestra distinción con el registro ambiental. Cuando hablo de registro ambiental era obvio, yo necesitaba información que estaba recogida en una ficha, que estaba recogida en un plan de manejo. Aquí lo que voy a tener ya es un estudio mucho más completo que nuestros técnicos han dado en denominarle como estudio de impacto ambiental. Cuando uno va al MAPE y se es nuevo en este tema, y llego donde el técnico me dice, venga para revisar su EIA que está como observación, chino manchado. ¿Por qué? Porque ellos siempre utilizan esta denominación como EIA para sí, EIA para sí no, la aprobación del EIA o está observado su EIA. Ahora ya sabemos que esto es el instrumento, documento técnico que contiene la información de mi proyecto y responde mi situación ambiental de lo que voy a realizar. Este documento es mucho más completo, de hecho me atrevería a decir que es completísimo sobre lo que voy a desarrollar ambientalmente en mi proyecto y tiene varios componentes. A efecto de nuestra materia, yo solo voy a dejar enfatizando uno que se asemeja a lo del registro ambiental, y esto es el plan de manejo ambiental. Aquí me voy a detener a explicarles un tema. Muchas veces los técnicos, muchas veces las resoluciones de las autoridades ambientales nacional o acreditada
No entiendo yo a veces por qué resuelven cuando de pronto aprueban el estudio de impacto ambiental. Dice, verá, yo le estoy aprobando el estudio de impacto ambiental y el plan de manejo ambiental, y por lo tanto puede hacer el proceso de participación ciudadana. Que ven una confusión, porque a mí la norma lo que me dice es que yo simplemente tengo un estudio de impacto ambiental y dentro del estudio está el plan de manejo, es decir, como uno de sus elementos, dentro de los muchos que contiene, está su plan de manejo. Por lo tanto, yo no podría aprobar el estudio de impacto ambiental sin aprobar su plan de manejo, porque de hecho la norma me dice que esto es un solo componente y que debería ser objeto de un pronunciamiento técnico. Sin embargo, en la práctica pasa que se distingue como si fuesen dos elementos independientes, a pesar de que la norma me dice que es uno solo. Pero si vemos que eso pasa, normalmente nos toca aceptar, porque prefiero tener una resolución que me apruebe, así sea de forma confusa, pero ya lo tengo, ¿sí? Esta observación para que de pronto no lo confundan con dos requisitos específicos. Tercero, y también parecido a lo que es registro ambiental, voy a tener aquí un tema de tasas administrativas que nosotros ya habíamos explicado. Efectivamente, estas constituyen esas compensaciones, los valores que hay que pagar a la autoridad ambiental por el servicio administrativo, en este caso, de brindarme o gestionarme los técnicos, la institucionalidad para regularizar mi inventario. 4. La norma me va a exigir que yo cumpla con un informe, me dice, en el cual se sistematiza el proceso de participación ciudadana, esto es entendido como consulta ambiental. Es decir, aquí ya me determina con las reformas que nosotros habíamos revisado ya en nuestro reglamento, Código Orgánico del Ambiente, que este informe va a entenderse bajo la figura de consulta ambiental. En este sentido hay que distinguirlo nuevamente del registro ambiental, porque recuerden que allá era la excepción, no es la regla en el registro ambiental que yo haga consulta. ¿Por qué? Porque esto aplicaba, en el caso del registro, solo a temas de minería e hidrocarburos. ¿Correcto? Aquí voy a tener un requisito adicional, que es el tema del establecimiento de la póliza y las garantías. ¿Qué querrá decir una póliza o una garantía? Señorita Lozano, en materia ambiental, ¿para qué pedir una póliza o una garantía? ¿Qué querrá decir? Para prevenir un daño. Prevenir un daño, o en sí, ¿qué es una póliza? El informe sistematizado era como regla general, aquí no es cierto. Aquí es regla. En el caso ambiental, cuando yo he pasado y he cumplido estos requisitos, la norma me exige que yo, de hecho, me vincule con una entidad que me asegure y que me garantice que si es que yo fallo todo lo que estoy diciendo acá y resulta que sí generé una responsabilidad ambiental y generé un impacto que además de generar una responsabilidad objetiva a mí como proponente o operador, va a ejecutarse una póliza. ¿Qué quiere decir? Que ahí hay una platita que está valorada y al ser ejecutada eso va a ser puesto en marcha a efectos de que el Estado tenga recursos para de cierta manera cubrir en parte los mecanismos de reparación. Estas pólizas son bastante cariñosas porque yo tengo que justificar como persona natural jurídica que tengo la solvencia y sobre todo de que no le voy a poner en riesgo a la aseguradora por el hecho de que mi proyecto genera riesgos. ¿Han escuchado ustedes el caso Chevron Texaco? Sí. ¿Qué pasó, señor Morocho, con el caso Chevron Texaco? Por eso fue, bueno, a ver, no sé a fondo, pero lo poco que tenía conocimiento es que esta empresa había causado cierta afectación según
ambiental según Rafael Correa, entonces él lo llevó a los tribunales nacionales, donde el gobierno le metió mano a la justicia y pues al final se dieron unas resoluciones que terminaron perjudicando a la empresa. Sin embargo, posteriormente se descubrieron fallos procesales y actualmente recién hubo una sentencia en un tribunal internacional. El Estado tiene que pagar, no recuerdo cuánto, pero eran 200 millones, algo así, pero era básicamente como el 98% de lo que realmente estaba exigiendo esta empresa, que eran más de 100 millones de dólares. Qué bueno que estamos en este caso. Yo me encantaría que puedan leer ese caso, porque eso a ustedes como abogados les va a enseñar qué no se debe hacer como abogados en el caso. Así se pierden los casos ambientales. Y de hecho, ni siquiera es porque hubo un mal abogado. De hecho, fue porque, a más de que había un mal abogado, teníamos un pésimo político ahí que hizo y les hizo lo que le dio la gana. Tiene que ver con las pólizas, porque la póliza, de cierta manera y hasta cierto contexto, me garantiza una responsabilidad ambiental. Pero si yo genero actos irregulares que van en contra de la norma, si intervienen cuestiones políticas, por eso uno dice, cuando uno contrata un seguro, lea la letra chiquita, porque cuando uno no lee la letra chiquita, es ahí en donde las aseguradoras me dicen, bueno, yo sí le dije que yo no ejecutaba la póliza, con una letra de este tamaño que ni avanza de él. Y eso es lo que pasa en este tipo de casos. ¿Por qué les había citado el caso de Chevron Texaco? Porque aparte de haber un mal manejo por parte del Estado, por incidencia política, nos quedamos jodidos con un problema ambiental súper grave en el oriente. Y como dice el señor Corocho, las pólizas no me sirvieron. Porque lo que pasó en ese caso es que Chevron Texaco logró demostrar que en Ecuador, cuando se le juzgó por ese caso, aquí en Ecuador en un primer momento se ganó. En un tribunal, me parece que fue de Puyo o de algún tema de Orellana o Patas, en alguno de sus dos cantones. Tuvimos una sentencia favorable, porque supuestamente queríamos demostrar el daño ambiental, habíamos demostrado toda la atención y se cuantificó. En Ecuador tenía que pagar XXX millones de dólares Chevron Texaco por ese daño ambiental que incluía el tema de las cosas. Chevron Texaco, como obviamente no tiene 20 abogados, tiene un ejército de abogados, contrató su firma de abogados que era de Londres y de Estados Unidos y le metieron juicio a Ecuador, si no estoy equivocado, en Nueva York. Y obviamente contrataron unos abogados de aquí también para hacer el vínculo y lograron rápidamente demostrar que había mal manejo jurídico en los casos y que en otras palabras el perito que evaluó los daños e impactos ambientales aquí en el Ecuador había pasado un correo algo así como desde la Secretaría Jurídica de la Presidencia, don Alexis Mera, ponga esto en el informe perito. No sé cómo hicieron los abogados de Nueva York y de Londres y lograron demostrar que los peritajes con los cuales se demostraba que había daño ambiental por parte de Chevron eran forzados. La sentencia de ese tribunal de Nueva York dijo que Ecuador había mal manejo de la justicia, dejó sin efecto esa sentencia. Por eso que tenemos 8.000, 10.000 millones de dólares de pagar por un caso que si hubiera sido bien manejado hubiéramos logrado una reparación, porque evidentemente había un daño ambiental, pero el mal manejo en ese sentido. Imagínense cómo quedamos nosotros ahí en Nueva York ante esos tribunales altamente especializados. Pobres corritos, los abogados que casi con el mismo juez, el mismo perito, en la presencia de la República, ellos mismos elaboraron su informe y básicamente con eso lo juzgaron a Chevron. Mal hecho, se cayó el caso y al final, en lugar de recibir una reparación, nosotros como Estado nos tocó pagar. Así nomás funciona la política. Las pólizas, ¿cómo aparecieron ahí? ¿Por qué les explicaba este caso? Porque no sirvía. De tanto facilito, la empresa aseguradora que dijo, oiga, ¿sabe qué? Ahí la letra pequeña me decía que cuando hay este tipo de casos y la situación se vuelve política, yo no le cubro, porque no es algo
una eventualidad en la cual yo estoy asegurado. Chao todo mi licenciamiento ambiental, chao mis garantías. ¿Sí? Esa es una explicación en paréntesis que era necesario explicar. 6. Otro que pueda determinar siempre la autoridad ambiental para proyectos, trámites que son de tipo específico. Muy sumario, muy rápida la explicación de qué debo hacer, qué debo cumplir para tener una licencia ambiental. Y yo voy a hacer un ejercicio bastante rápido para distinguirnos de lo que era el registro ambiental. En el caso del registro, ¿debe sacarse el certificado de intersección? Sí, perfecto. Cumplo el mismo requisito. En el registro ambiental, ¿debo presentar una EIA? ¿Qué debo presentar aquí? Básicamente es una ficha ambiental más un plan de manejo. Esto no es lo mismo ALIA por el alcance de su contenido. ¿Sí? En concepto, los planes de manejo vienen a ser el mismo, es decir, ¿qué voy a reaccionar? ¿Cómo voy a responder ante el impacto ambiental? ¿Sí? Pero el alcance de acá es mucho más amplio. ¿Tenía que pagar tasas en el registro ambiental? Perfecto, estamos iguales ahí también. ¿Qué pasa con la participación ciudadana? ¿Debo cumplir esto en el registro ambiental? Exacto, aquí es la excepción que se aplica simplemente a proyectos, actividades u obras de bajo impacto, como dice la señorita Rodas, en minería e hidrocarburos. Es decir, no es la regla, es la excepción. En la licencia ambiental porque tengo que hacer proceso de participación ciudadana cumpliendo los parámetros de la consulta ambiental. Finalmente, ¿debo ponerme una póliza o dar garantías en el registro ambiental? No necesito. Otro tema en el que se distingue precisamente el nivel de requerimiento entre uno y otro, forma a través de la cual nos regularizamos ambientalmente. ¿Por qué he hecho este ejercicio comparativo? Para que ustedes puedan entender la diferencia, por lo menos en requisitos, de lo que implica uno y otro trámite. Nosotros nos vamos a enfocar bastante en entender este tema, no tanto desde una perspectiva de tipo técnico. Quiero que ustedes queden con un insumo bastante sólido para poder, por lo menos en reuniones técnicas que si llegan a tener con la autoridad ambiental, sepan de qué estamos hablando cuando me refiero a un estudio de impacto ambiental. ¿Sí? ¿Está claro esta parte, chicos, respecto a distinciones de una y otra, señor Mora? A mí no me quedó muy claro el punto 4 y 5 de la licencia ambiental. Ya. ¿Puede explicar brevemente? Por supuesto. 4 y 5. Decía que uno de los requisitos para yo tener licencia ambiental es que me debe la autoridad ambiental sistematizar el proceso de consulta ambiental. ¿Qué quiere decir una sistematización? Que básicamente voy a recolectar en el momento que yo ejecute la consulta ambiental, voy a tomar las votaciones, observaciones, criterios de las personas. Sistematizo a través de poner en un documento y decir, mira, hay estas observaciones. Y sobre estas observaciones yo tengo tal pronunciamiento favorable o tal pronunciamiento en contra. Y sobre esa sistematización, la autoridad ambiental también tendrá que dar un pronunciamiento. Si procede o no procede. A eso hace referencia esta parte de la sistematización, que no es simplemente coger y decir, oiga, aquí, por ejemplo, estoy haciendo una consulta ambiental en este curso. Si escoger y mandarle, aquí están las votaciones de todos. No, tengo que coger esas votaciones, pasar un informe y decir, mira, eso quiere decir la sistematización. Eso lo realiza la Autoridad Ambiental Nacional, exclusivamente, o sea, no la empresa quizás. Este proceso es liderado de acuerdo a estándares que se han establecido tanto en la Corte Interamericana, Corte Constitucional, y están plasmados en el reglamento del COP,
lo lidera en la parte ambiental, la autoridad ambiental. Si ejemplo está desarrollándose otro tipo de procesos, pongo un escenario. Hay nuevas concesiones mineras que están otorgándose en X y el lugar. Como se trata de un proceso en donde el ente rector es el ministerio, en este caso de Energía y Minas y Ambiente, lo que se llama, ¿quién debe realizar una consulta ahí? Es precisamente dicho ministerio. Acá en el tema ambiental, quien le toca realizar este tema es precisamente la autoridad ambiental. En el caso de Quimsacocha, por ejemplo, ustedes van a ver dos ministerios que se encargaron de este tema. ¿Quiénes fueron? Minas y el medio ambiente. Ahora, aquí hay una cosa bien chévere que ustedes le van a decir. ¿Por qué piensan que fue la empresa quien hizo el proceso de consulta? ¿Qué se acuerdan? A ver, señorita Jadani, lo escucho usted bien. O sea, habíamos llegado que la Constitución de ese entonces, como tal, solo pedía que se haga esa socialización. Entonces, ahí se decía que había una inobservancia por parte del Estado, porque al final, quien terminó haciendo esta consulta fue la empresa, no el Estado. En ese momento. Ajá, en ese momento. Si no estoy mal, fue cuando se dio la primera concesión de río y cerro. Si no estoy mal, en eso fue la que hizo la empresa. Perfecto. Respuesta a esa pregunta. Recuerden ustedes que yo les había indicado que el entender BPC es a partir de las últimas reformas que hubo en nuestro reglamento. ¿Por qué? Porque es consulta ambiental. Antes de esta reforma, yo les había indicado que el proceso de participación ciudadana, lo único que requería es que haya un facilitador. En la normativa anterior, ¿qué decía? Verá, empresa, usted tiene que hacer el proceso de participación ciudadana y yo le voy a asignar una persona que le ayude a facilitar el tema. Pero al final la norma, y de hecho, me atrevería a decir que hay una sentencia de la Corte Constitucional que dispuso que todos los procesos de regularización ambiental que iniciaron antes de septiembre del 2021 hagan ese proceso que les digo, participación ciudadana como facilitador, y todos los procesos que iniciaron a partir de octubre del 2021 se sujetan a esas reglas, entendido como consulta ambiental, que es distinto. Aquí, en estricto sentido, lo lidera el Ministerio del Ambiente y en la versión anterior lo hace la empresa como un facilitador. Sí, pero igual el Ministerio del Ambiente está ahí atento a ver si no hay observaciones, si no hay un mal manejo de la información que pueda afectar a los derechos. Ese era un criterio. Usted tenía otro criterio, señorita. ¿Por qué decía que la empresa hizo el tema de la consultora para la participación ciudadana? Sí, por ahí ellos alegaban de que las normativas de ellos al principio no les exigían, por las primeras condiciones no les exigían la participación, después les exigían, pero no les daban los estándares justamente de que tenía que ser la autoridad ambiental. Entonces ellos alegaban eso, pero después incluso decían que algunas reformas, algunas que se habían dado no tenían efecto retroactivo, por eso es que ellos podían presentarse así. Pero después al final se les exigieron igual que tienen que hacer un proceso de participación y tengo la consulta ambiental. Por supuesto, por la presión política. Yo les voy a ser honesto. Yo este rato estoy con un proceso de licenciamiento ambiental que literal, presentó su trámite literal el 9 de septiembre del 2021. Es decir, nos toca hacer procesos de participación ciudadana con facilitador. De hecho, me metieron 4 acciones de protección y ya respondimos indicando que hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional diciendo que debemos someternos a esas reglas. Estoy en esa acción de protección desde 2022 hasta ahora, no me sentencia. Ya pasamos la audiencia, nosotros no nos quieren resolver, son de esos casos complejos que están ahí en el limbo y con muchos actores del tipo social. ¿Por qué? Porque basta esta situación. Pero y sí dijeron que hagan el proceso de participación ciudadana, porque así decía la ley de minería. No porque les obligó la presión social. Procesos de licenciamiento, regularización, nos va a tocar aplicar el tema del facilitador.
Está claro esta parte para entender sobre todo la seguridad jurídica. ¿Qué norma, acuerdo ministerial o instructivo estuvo vigente en determinado momento? Y eso es lo que está haciendo valer el Ministerio de la ¿sí? Pero dijo que esto era obligatorio a partir de 2021, ¿verdad? Septiembre. Tengo hasta el oficio, pero no se me viene a la mente. Hay un oficio, un pronunciamiento que sacó el Ministerio de ¿Alguna otra duda sobre este tema? Mis ¿Está amigas claro? del colegio. Tanto ellos como son del colegio. Tú también. Agregada. Agregada. El ejemplo que les había puesto en el registro ambiental, cuando yo decía aquí otros, me refería a que había cuestiones como el tema de los proyectos mineros que sacaron de minería artesanal, porque a pesar de que no estaba en la norma en específico las condiciones de la regularización, por ahí a algún ministro se le ocurrió del ambiente, obviamente, sacar un proyecto que se llamaba PREMA. Ese proyecto regularizaba con unos requisitos adicionales bajo el registro ambiental a la minería artesanal. Sí, a eso me refería con esa explicación. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud? ¿Está claro? Perfecto. Sí, le he preguntado también el punto 5, que era sobre las pólizas de garantía. Ya, la póliza lo que quiere decir que dentro del proceso de regularización, para yo poder avanzar con mi trámite, la autoridad ambiental me va a exigir una póliza. Yo lo que les decía aquí es que al operador, al proponente, le va a tocar contratar en la práctica con Sweden, con no sé, alguna aseguradora del sur o otra, para que le emita una póliza de garantía que le cubra cierta eventualidad que pueda generar daño o responsabilidad ambiental. ¿Sí? Entonces, ¿qué viene siendo una póliza? De hecho, es un instrumento, un documento que le dice, verá, usted proponente, empresa XXX, tiene una póliza de 200, de 1 millón, de 5 millones de dólares que va a ejecutarse en el caso de que falle algo del proceso de regularización y su plan de manejo. ¿Sí? Y eso se queda en manos del Ministerio del Ambiente. La póliza que dice, otorgada cuyo titular es empresa XXX, se gira a favor del Ministerio del Ambiente a una transición ecológica. ¿Para qué? En el caso que pase algo, el Ministerio del Ambiente va a lo ejecuta y se trata de para las arcas del Estado, para reparación. ¿De acuerdo? Y una última pregunta, respecto al certificado de intersección, certifica como tal que no intersecta con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, áreas extractibles o patrimonio forestal. ¿Esto incluye también las áreas donde viven pueblos y nacionalidades? No necesariamente, porque el certificado de intersección, como habíamos dicho, es un sistema de coordenadas. ¿Sí? Es decir, voy a hacer, ni siquiera me acuerdo cómo era la figura de nuestro algo así. Por suerte no fui tampoco. Yo lo que voy a tener el ejemplo puntual que el suya y mi sistema de coordenadas va a tener graficado. Aquí está el razón, ¿no es cierto? Me va a decir, verá, dentro de la SOI, esta de aquí, estos puntos de coordenadas, 2, 3, 4, 100.000, es el Parque Nacional del Cajas. Cuando yo quiero desarrollar un proyecto, por ejemplo, un tema minero, saco mi certificado de intersección. Yo voy a tener unos puntos de coordenadas. ¿Qué me van a decir? Y están en el Cajas. Verá, usted está intersectando parcialmente el Parque Nacional del Cajas. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo estoy en tema de minería y mi polígono, mis puntos de coordenada de mi proyecto se intersectan, se sobreponen al Parque Nacional de Cajas, área protegida, yo aquí ya voy a tener varias respuestas ambientales. Primero, no procede actividad vegetativa, y si es que procede en la parte que ya no corresponde, voy a tener que cumplir ciertos elementos adicionales. Si es que es área protegida, patrimonio forestal, por supuesto que sí. Y pregunta a usted, le voy a hacer de justo, ¿cuáles son los requisitos adicionales? O más bien, ¿en dónde van a estar los requisitos adicionales?
Los proyectos específicos. Si yo tengo un certificado de intersección que me dice sí intersecta, ¿en dónde van a estar mis requisitos adicionales? Informe de viabilidad. En suya está la información ambiental, pero esta ya es una específica. En el informe de viabilidad. Que va, ¿Suma? ¿qué salía en el momento o qué hacía la autoridad ambiental si me decía que Informe de el proyecto viabilidad. informe de viabilidad ambiental va a alojarse por el que es informe. La autoridad ambiental me va a decir, verá, estos son los requisitos generales. Y si usted quiere hacer la actividad con un certificado de intersección que dice que sí intersecta, debe cumplir 20 cosas más. Que yo no lo puedo poner aquí porque ya es en función de la zona específica, que pueden ser unos u otros elementos. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra inquietud? El precepto 4, donde tiene que presentar un informe de sistematización y se hace referencia a... Ya voy a dejar ahí menos la... ciudadana, ¿por qué solamente se incluye la consulta? Voy a dejar ahí. ¿Por qué no puede ser también la consulta previa informada? Porque esa no es una competencia y no es un requisito de tipo ambiental. La consulta previa libre e informada es de dato la regla general de acuerdo al caso Arayán versus Ecuador, de acuerdo a toda la instrumentalización que se ha generado a partir del 169 de la OIT, me dice que debe ejecutarle el Estado. Es decir, debería ser la presidencia de la República que debe ejecutar la consulta ambiental. Pero ¿qué pasó? La Corte Constitucional dijo, verá, si bien yo no tengo una instrumentalización, usted, presidencia de la República, vea cómo genera un proceso de consulta ambiental garantizando los descansos. ¿Qué pasó a partir de esa disposición? Que la presidencia dijo, verá, cada proyecto que esté generado por cada uno de sus ministerios, ellos van a ser los competentes para desarrollar la consulta ambiental. La ejecución de esta disposición provocó que en este caso de minería y ambiente genere un acuerdo a través del cual dicho ministerio dice en estas condiciones de materia minera, yo Ministerio de Energía y Minas, en lo que es energía, petróleo y lo que es minería, voy a ejecutar cumpliendo estos requisitos de consulta previa, libre e informada. ¿Sí? Entonces, por eso no está vinculado acá, porque de hecho no se vincula directamente como ejercicio de derecho ambiental, sino como de una comunidad, pueblo, nacionalidad. Está al revés. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna otra inquietud? Perfecto. Vamos a ver y vamos a desarrollar esta cosa tan bonita y compleja que es el estudio de impacto ambiental. Quedó dicho aquí que obviamente esto es un documento que genera toda la distinción y creo que de hecho es el de mayor relevancia en el proceso de licenciamiento ambiental. Pero ¿qué mismo es, en este caso, un estudio de impacto ambiental? De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, nosotros lo podemos concebir precisamente como un documento técnico. Documento técnico que nosotros vamos a poder verificar que está incorporado por tres elementos de tipo relevante. Primero, aquí este documento técnico me va a describir mi proyecto. ¿Qué será describir mi proyecto? Si yo le digo, señor Quinta, descríbame el proyecto, ¿qué hicieron? Comenzaría diciendo tal proyecto está ubicado en tal provincia, tal cantón, tal parroquia y decidió las coordenadas. Perfecto. Tengo una primera arrancada. Empiezo a decirle como cuando uno empieza a detallar realmente. Yo quiero describir esta silla. Oiga, es cuadrada, está medio alta, tiene madera, tiene metal. Lo mismo va a pasar con el proyecto en el EIA. Voy a describir todo lo que voy a hacer, sus fases preoperativas, operativas e incluso la de cierre.
Por eso es el primer componente de este documento. En segundo lugar, yo voy aquí a establecer las condiciones que son previas al pago. Es decir, este documento va a terminarme recogiendo a mí este rato todas las constataciones en las cuales hoy, que todavía no estoy ejecutando mi proyecto o actividad u obra, me va a responder, verá, así está desde el llanito, desde los árboles, los musgos, la flora y fauna, el río, cualquier elemento. Segunda situación relevante en el EIA, condiciones en las que me encuentro este rato ambientalmente. Y tercero, yo voy a tener aquí básicamente una suerte de medidas que van a ser para prevenir, para controlar, para mitigar y para reparar el impacto ambiental. Esta es una concepción bastante sumaria de cómo yo debo pensar si es que a mí me están diciendo, oiga, voy a realizar un estudio de impacto ambiental. O denme a usted un criterio sobre el estudio ambiental. Yo que estoy planteando de si les hago ese requerimiento es que voy a verificar un documento técnico que se entiende o se estructura con estos componentes. Relevancia aquí también, no olvidarme que este documento tiene firma y sello de un consultor ambiental. Y no nos olvidemos de eso. No es que ahorita solo yo puedo, como dueño del proyecto, empresa, gerente, poder firmar. No puedo. Necesito a alguien experto que maneje la metodología para hablar, para estructurar el estudio de impacto ambiental y sobre eso tener correctamente diseñada mi información. Entendido esto, vamos a la parte más sustanciosa del requisito. Sería requisito de Ella, ¿sí? Por supuesto. Aquí yo no les quiero estresar ni que ustedes se pongan en una situación complicada de que quieran asemejarse a ser técnicos. No quiero ver esa chuta y ahora cómo se entiende uno u otro elemento. Pero sí vamos a dejar sentando las primeras o las principales bases que debe contener un estudio de impacto ambiental con el objetivo de que si ustedes algún rato les toca por lo menos acercarse a un estudio de impacto ambiental, sepan los principales componentes o requisitos que debe tener el mismo. Si yo no cumplo estos requisitos, voy a tener un problema serio. El primero, la autoridad ambiental me va a observar y voy a pasar meses, días, años, a veces, yo creo que hasta siglos, sin que se apruebe. Hay gente que se ha muerto sin tener su licencia ambiental. ¿Sí? ¿Qué voy a ver aquí? Y aquí sí voy a ir detallando cosas relevantes. Aquí se van a establecer una suerte de características del proyecto. Y tal cual me decía el señor Quinte, por supuesto. Y como me decía el señor Quinte, pero lógico, si yo voy a establecer las características, mínimamente voy a establecer por defecto su ubicación. Y qué bueno que hoy el señor Quinte me diga, sí, verá, mínimamente voy a establecer mis coordenadas. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben que en materia ambiental los proyectos siempre van a estar ubicados a partir de estos puntos que ubican técnicamente dichos pasos. ¿Qué es una coordenada? Señorita Loja, ¿qué es una coordenada? es, es el punto geográfico donde podemos encontrar. Es un punto geográfico, no es un labor, por favor. Sí, es un punto geográfico en donde podemos encontrar. ¿Qué queda con punto geográfico? Cuando yo tengo un punto de coordenada, yo voy a entender una ubicación precisa de esa coordenada dentro de una existencia, una realidad técnica
dentro de un plano, dentro de un catálogo. Entonces, aquí una explicación adicional que siempre hago yo con todo el tema de la ubicación. Voy a tener que nuestros técnicos y nuestras autoridades utilizan algunos sistemas. Ejemplo, hay uno que se llama PESAP 56, el WGS, que son de los principales sistemas que utilizan para determinar la ubicación de los proyectos. Si bien esto es un tema técnico, ustedes van a decir, yo no soy ingeniero ambiental, ¿cómo voy a entender ese mecanismo? Las ubicaciones, los sistemas. Les ponía como ejemplo que para la ubicación de proyectos, normalmente los órganos de regulación y control utilizan sistemas. Es decir, estos sistemas, PSAB 56, se escribe PSAB 56, PSAB 56, WGS. Ustedes me van a decir, ¿por qué me está diciendo esto? Yo no soy ingeniero, yo no soy arquitecto. Les voy a dar un tip. Un abogado se ve más especialista en una materia cuando empieza a dominar estas palabritas. Cuando viene el técnico y le dice, oiga, yo hice PSAB 56, oiga, pero está haciendo mal, pues debe hacer de WGS, no es el técnico. Son tips que uno tiene que empezar a manejar porque a veces los técnicos y les entra, hay sistemas, por ejemplo en el tema minero, si ustedes quieren poner o desarrollar proyectos en WGS, no les aceptan un cambio. ¿Por qué? Porque está diseñado ese sistema para el PSAB 56. Es decir, no van a ser las mismas coordenadas que en Matrix y se va a mover. Si yo grafico mi WGS en una zona, va a estar aquí, y si le grafico la misma zona en el PSAB 56, se mueve un poco. Ese es un poco el resultado de la complicación del manejo de estos sistemas. Pero yo les sugiero que ustedes sepan cómo se utiliza este tema y más que nada la dinámica que van a encontrar dentro de las autoridades y de los órganos de regulación y control cuando aplican uno y otro sistema. ¿Sí? Pero esto, en otras palabras, lo único que me va a permitir es determinar mis puntos de coordenada. ¿Algunos de ustedes han visto alguna vez mi punto de coordenada? Cuando sus papás, tíos, amigos, conocidos, enamorados, novios o novias hayan hecho un plan, ¿alguno de ustedes ha visto cómo son las coordenadas? Pero no puedes decir que... ¿Qué no es lo que te mando? O sea, pones en Google Maps y te sale full numeritos allá. Sí se ve. Belleza, también la pones. Dígame, señorita. Exactamente. ¿Se acuerdan de los planos cartesianos? No se acuerdan. ¿Cómo es un plano cartesiano? X y Y. Y Z. Dos ejes, X y Y. X negativo y positivo. X. ¿Cuál era X? Horizontal. ¿Cuál era Y? Vertical. Ese es menos Y. Negativo. ¿Qué voy a hacer yo aquí? Lo mismo pasa con estos sistemas. Que voy a ir tomando puntos de coordenada en donde intersecta una y otra línea. Y por ejemplo, esto, que obviamente está elevado en el globo terráqueo, va a terminar diciendo, está un punto aquí, está otro punto acá, está otro punto acá y otro acá. Cuando yo hablo de proyectos, me va a graficar un polígono. Cuando digo certificado de intersección que intersecta con un área protegida, lo que estoy diciendo es que este polígono que representa mi proyecto está intersectando con otro polígono que viene siendo el SNAP o área protegida. ¿Qué quiere decir cuando el certificado me dice que intersecta parcialmente? Es justo esto. Es decir, estoy sobrepuesto parcialmente al área protegida. Y ahí es donde tengo todos los problemas. Entonces, el ejemplo, y por qué yo les decía que ustedes han visto alguna vez un punto de coordenada,
Oye, vamos a ver, resulta que yo soy dueño de esta concesión minera. Y por suerte es una concesión regular. Tengo 4 puntitos, nada más, facilito. Porque hay proyectos que tienen 20, 80, un montón de proyectos y que el dibujo es una cosa terrible. Pero en este ejemplo facilito, yo voy a anotar que cuando determine la ubicación de mi proyecto, me va a terminar diciendo algo así. Verá, su proyecto está ubicado en 6.500.300 y 9.853.000. Esto es punto de coordenada único. Así funciona. Entonces, cuando tengan que revisar ustedes esa información, van a ver una tabla ahí con 20 de estos hacia abajo. Y no les espante, simplemente está tratando de identificar un detalle como estos. Es un punto. Entonces, que no les estrese como me estresó a mí la primera vez que me mandan el plano de este puesto que se interprete. Pero obviamente yo no voy a poder dibujar porque sobre el técnico va a ser el que ingrese los datos y le va a poder ubicar. Uno cuando tiene el plano dice, perfecto, ahora estoy entendiendo, tengo en este ejemplo 4 dibujos, por lo tanto voy a tener 4 puntos de coordenada que me van a permitir cerrar mi polígono. No se olviden de esto, todo proyecto va a tener un polígono, es decir, una figura que cierra. No siempre va a ser cuadrado, a veces puede ser así, 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 y voy a tener en función de la forma de mi proyecto el número de coordenadas. Está claro esta situación para que cuando puedan revisar lo entiendan. Si bien yo no soy técnico, no necesito que ustedes me interpreten, pero que no les diría qué mismo es. Pero esto pasa para que ustedes no tengan complicación de entender qué es lo que nos está diciendo el técnico cuando plantea esa información. ¿Está claro esta parte? Perfecto. Tengo características del proyecto, tengo su ubicación y obviamente voy a tener aquí una suerte de compatibilidad con uso de suelo. ¿De quién es la competencia del suelo? Aquí viene una complicación sumamente seria con algunos. ¿Ese es otro requisito o va dentro de la...? Está dentro de la caracterización. Voy dándole qué es mi proyecto, cómo está estructurado, su ubicación y su suelo. ¿Por qué? Porque hay muchos proyectos que yo voy a sentar en el suelo y necesito tener la tranquilidad que mi uso de suelo, que mi municipio no me esté haciendo relajo después de que, ¿por qué estoy realizando, ejemplo, una actividad industrial donde el municipio me dijo, oye, usted ahí solo puede tener casita de vivienda? ¿Sí? Eso quiere decir la compatibilidad de uso del suelo. En materia ambiental siempre va a estar saliendo esta información y debemos tener cuidado, porque hay veces que, y a mí me ha pasado, y he sacado licencias ambientales que aquí me dicen no. ¿Por qué? Porque la autoridad ambiental no quiere parar determinados proyectos, pero ojo con este libro. Si ustedes ven el problema, el serio problema que tuvimos con los proyectos mineros aquí, Quimsacocha, Loma Larga, el tema del Río Blanco, el municipio de Cuenca, ¿en dónde se paró para parar este proyecto? Compatibilidad de uso de suelo. Esa es la competencia del municipio y ellos me pueden decir, oiga, usted ahí no puede poner una oficina, no puede poner un campamento, no puede abrir una boca mina en el suelo. ¿Por qué? Porque esa zona es de protección y por último solo sembrío, no puede hacer construcción. Y empieza un debate gigantesco de qué pesa más, sector estratégico o pesa más el uso de suelo. Entonces, si ustedes querían una respuesta de dónde estaba fundamentada la conservación que estaba haciendo el municipio y cómo está teniendo, una de ellas es este requisito. ¿Sí? Porque el uso de suelo, al ser un requisito del estudio de impacto ambiental, puede generar ya una primera observación que genere un rechazo. Segundo requisito. Voy a tener que determinar con claridad el ciclo de vida del impacto. Es decir, voy a terminar estableciendo
cómo mismo se va a dar mi proyecto, cuál va a ser el paso 1, cuál va a ser el paso 2, paso 3, hasta decir el último paso que llegue en un determinado momento, previo a que yo diga, oiga, ¿sabe qué? Este proyecto ya no tiene rentabilidad, o en su defecto, este proyecto ya no tiene necesidad de ser porque de pronto operativamente ya no me conviene, le quiero abandonar. Yo debo dejar determinado bien ese proceso para que la autoridad ambiental, sobre todo la socialización, sepa cuál va a ser la dinámica del desarrollo de mismo. Esto va a implicar que yo determine aquí mi metodología de desarrollo y la forma en la que voy a analizar datos o resultados que yo pueda ir teniendo. Es decir, estas dos primeras partes tienen mucho que ver con el proyecto y cómo yo voy a ir controlándole, mirándole, valorando todo lo que pueda llegar a pasar, incluido el tema ambiental. Establece la dinámica más o menos de cómo va a ser el pago a través de la metodología de... Es una metodología que se traduce en ver cómo voy desarrollando mi proyecto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir una metodología? Que yo voy a visibilizar ese conjunto de pasos que componen un proceso que voy a utilizar yo para desarrollar mi proyecto, actividad u otra. En eso se traduce la metodología. Y aquí viene un tercer requisito que yo les decía generaba esa confusión. A mí la norma me dice estudio de impacto ambiental. Requisito 3. Plan de manejo ambiental. La norma me dice que esto es un elemento, un requisito del estudio de impacto ambiental. Por eso yo les generaba ese debate mental que yo tenía. Será porque soy intenso y no entiendo por qué distinguen algo que no necesita distinguirse. Pero es un requisito. No es dos temas distintos en estricto sentido, estudio de EIA y plan de manejo, porque al final es uno de sus elementos, pero se aprueba de manera como que si fuesen dos instrumentos distintos. Vamos a revisar luego también un poco lo que implica este plan de manejo, pero voy a dejar aquí poniéndoles una semilla de saber. Este plan de manejo está compuesto por subplanes siempre. Es decir, no es que solo es una metodología o un plancito que me dice qué voy a hacer si falla el proyecto. Aquí pueden haber 10, 15 subplanes dependiendo de la magnitud de mi proyecto. Ejemplos de subplanes: planes de capacitación, subplanes de socialización, de manejo de desechos que son controlados o que son riesgosos, entre otros. Solo les dejo como esa observación que cuando hablo de plan de manejo no es solo un papelito que me dice que aquí están 10 requisitos que debo hacer. No, es un conjunto de subplanes. Otro requisito sustancial que voy a tener aquí en lo que es el estudio de impacto ambiental es establecer una suerte de diagnóstico ambiental que se llama, bajo la figura de una línea base. ¿Qué quiere decir estas palabras tan rebuscadas que se utilizan? Tengo que demostrar en mi proyecto que el día de hoy, en teoría, en este estado está mi zona, mi área en donde voy a desplegar y desarrollar mi pago. Por regla general, yo aquí tendría que tener esta línea base diciéndome, oiga, eso está intacto. Nadie ha tocado, nadie ha movido ni un hongo que está ahí en esa zona. Ese sería el deber ser. Sin embargo, nosotros en la práctica, y normalmente cuando nos vienen a consultar a nosotros los abogados, es precisamente cuando dicen, oiga, ¿sabe qué? Un pequeño problema. ¿Qué pasó? Pasa que ya estoy trabajando un año y si no he sacado, iniciado el licenciamiento ambiental. Pequeño gran problema.
y que es la regla general en este tipo de casos. Están en ejecución de una obra a pesar de no tener licencia ambiental, entonces aquí voy a tener un link. ¿Por qué? Porque al momento de establecer mi diagnóstico ambiental, mi línea base, yo voy a decir, oiga, ¿sabe qué? Este rato ya tengo una vía, ya tengo establecido una infraestructura, sabe que ya procesé algún material, ya saqué GLP, ya hice algún proceso productivo que es de mediano o alto impacto. Eso puede generar un problema. Esto solo en paréntesis. Cuando pasa esa situación, de hecho este diagnóstico ambiental va a desencadenar un plan de acción con el cual yo voy a corregir esos problemas que generan al realizar una actividad a pesar de que no estaba licenciada o no estaba regularizada. Esta situación lo voy a explicar más adelante para que entiendan cómo se resuelve este problema, porque muchos operadores han querido hasta multarles, sancionarles por esta situación, pero es manejable. Ya les voy a explicar cómo. Sin embargo, quiero que se vayan en este momento con el requisito de que necesito un diagnóstico, es decir, un reflejo de qué está pasando este rato ambientalmente en el lugar, previo a que yo inicie mi proyecto. Quinto elemento relevante, que es, yo voy a determinar aquí las áreas y zonas de influencia directa de los proyectos. Y aquí me va a servir la pregunta que me hizo el señor Morón. ¿Qué pasa con la consulta ambiental? De hecho, al no tener yo un proceso con la consulta previa, de hecho, al yo no tener claridad todavía una ley que me diga claramente cómo voy a aplicar la consulta previa e informada, lo que en este momento se está haciendo es que en el estudio de impacto ambiental, al yo determinar una zona o área de influencia, a mí me va a dar respuestas del primero, a quién debo aplicar la consulta ambiental, y segundo, si es que es necesario que yo aplique una consulta previa, libre e informada. Señor Chiquisaca, ¿qué es un área o una zona de influencia? Básicamente un área o zona de influencia tiene que ver con un determinado espacio de territorio en donde el proyecto va a tener algún tipo de afección o se siente el proyecto como tal. Perfecto. Es decir, yo aquí en el estudio de impacto ambiental llamo a mi técnico consultor ambiental a poder identificar y decir, verá, mi proyecto, que puede ser o no estratégico, va a estar vinculado con 1, 2, 3 zonas y por tanto con 1, 2, 3 comunidades. Hecho eso, yo voy a tener aquí por defecto la consecuencia de esta información, si debo aplicar consulta ambiental, consulta previa, libre e informada. Señor Bermeo, ¿cuál era la diferencia entre una y otra? La consulta ambiental se hace solo a cierto tipo de población, o sea que, como mencionó, o sea, solo a la población que va a ser afectada. Pero, ¿qué es el objeto de la consulta? Va a ser, o sea, sobre el PAO. ¿Y qué? Ya, también sobre el PAO. ¿Y el PAO qué puede provocar? Impacto ambiental. Impacto ambiental. Es decir, yo voy a tener un proyecto, actividad u obra que puede generar un impacto ambiental. Es correcto el hecho de que yo voy a consultar las zonas de influencia, pero por detrás sus compañeras intervinientes me están diciendo, ¿verdad? Que eso aplica a todas las personas. Y de hecho, era pido que lo digan en alta voz. Sí, aplica a cualquiera de nosotros en el momento que yo esté dentro de estas zonas y áreas de influencia. Esto es una situación crítica, discutible, por lo que pasó hasta en el caso de Kim Sacón. ¿Quién mismo termina determinando si es así? Porque, ojo, estoy viendo este rato que quien está diciendo que son las áreas de influencia es la empresa con el consultor, que está diciendo, verá, estas son mis áreas de influencia. ¿Cuál es el control que yo tengo sobre la determinación de esta información? Es que la autoridad ambiental tiene que revisar y si está de acuerdo me va a dar el ok. Si no, me puede decir, sabe que no está correcto, usted está poniendo que solo es Chiquintad y resulta que es Chiquintad, Checa y toda la zona de ella. Pero esta situación va a controlar la autoridad ambiental.
¿Qué quiero que se lleven de esta parte? Es que en el estudio de impacto ambiental yo voy a tener esa información y sobre todo voy a poder tener claridad de cómo inicialmente la empresa está proyectando un proyecto de actividad. Como sexto punto relevante aquí, voy también a tener determinado la forma a través de la cual voy a realizar el tema de la socialización y el tema de la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque ustedes aquí van a tener como técnicos, abogados o proponentes de un proyecto que adecuarse la forma de la socialización al lugar en donde yo estoy acostumbrado a comunicarme de una o determinada forma. Por lo tanto, yo voy a tener ciertos lugares y no me voy a ir muy lejos, voy a irme al Cantón San Fernando, aquí en la zona. La gente no es que lee mucho periódico ahí. Si yo digo, yo voy a socializar un poco el tema de un proyecto, actividad o obra por una prensa, ejemplo, el Mercurio, ¿creen que sí? ¿Qué tal si es que voy a Radio Gallo de San Fernando, de don, no sé, Pepe Loja, lo que es ahí el dueño de mucho dinero ya, dedicado a todos los negocios habidos y por haber? Y si le contrato a él en su radio local para que haga un proceso de socialización, ¿qué será más efectivo? ¿El Mercurio de tanto prestigio o Radio XXX de San Fernando? ¿Por qué? Porque ese es el mejor mecanismo que tiene dicho cantón para comunicarse. Yo aquí tengo que indicar y sobre todo ver cuáles son los mecanismos de socialización más efectivos. El sexto punto usted relaciona directamente con el quinto, porque si no existe un área de influencia, no existe aquí en socializar. Perfecto. Por eso mismo está vinculado el uno y está siguiendo al otro, porque me va a permitir esta respuesta aplicar la siguiente. ¿Sí? O sea que si cuando yo estoy realizando mi estudio de impacto ambiental y estoy ya revisando los requisitos que debo cumplir, a la hora de cumplir el quinto requisito, si ya directamente no existe, entonces se entiende tácito que no hay que tener el sexto requisito. Por defecto yo voy a tener que socializar. Yo no he visto entre tanto ningún proyecto en el mundo mundial, particularmente en Ecuador, que no tenga un área de influencia. Así sea indirecta, voy a tener a alguien a quien considerar como zona de influencia. Y esto me pasó en un caso así súper raro, que era Quito. Nosotros recorrimos la zona que era de los bancos, que es como aquí me voy a Puerto Quito. No había una alma, pasamos por un camino de 6 horas, pero no había una persona. Solo maleza, un camino de verdura, pero así ya me daba miedo, si logremos salir con vida de ahí, yo era preocupado. ¿Por qué? Porque eran tan reconocidos que estaba un proyecto. Y resulta que cuando hicimos el levantamiento con el Ministerio del Ambiente, ellos revisaron la información, ustedes me están poniendo este tema, pero miren, aquí está, comunidad XX, comunidad San Miguel 1-2, y había como 4 comunidades que luego nos acercamos a socializar en una de ellas, y literal era 4 árboles, 2 casitas, 4 familias que vivían ahí. Y esas comunidades requieren socialización. Y la forma de determinar el área de influencia del proyecto depende quizás de una extensión de kilómetros, ¿de qué depende? Hay unas reglas que ha establecido la autoridad ambiental y que se basan precisamente en distancias y obviamente hay criterios que dicen qué tanto impacto va a tener determinada zona en función del proyecto que estoy desarrollando. ¿Cuál es el ejemplo que se plantea aquí? Ya un tema de discusión con quien sabe. Decía, ¿sabe que el área de influencias de parte de Cuenca es Escaleras, creo que era, o Durazno? Si no estoy equivocado, Escaleras. Pero ¿qué decía la gente? Oiga, pero no tomó en cuenta ustedes el criterio de que la fuente hídrica del río X puede ser río X termina desencadenando
Cuenca directamente y otros cantones, otras provincias. Este es un criterio que también se utiliza. Zonas por distancia cercanas, zonas en donde yo puedo tener un nexo comercial, activación económica, trabajo, o puede haber también el efecto del proyecto. Este último, que es el efecto del proyecto, es mucho más complejo de determinar. ¿Por qué? Porque si yo me baso en esa lógica de que Cuenca tiene incidencia sobre el biodiversidad, estoy muy feliz. esa misma lógica yo podría terminar diciendo, ya sabe que Méndez también termina siendo zona de influencia, porque el mismo río se convierte en río Cuenca, se convierte en río Paute y llega a Méndez. Y así puedo llegar hasta Brasil. Entonces, ahí hay un tema de un criterio técnico y que justo por esa razón dijeron, oiga, pues usted no es, ¿sí? Si no es solo por el tema de la distancia y la interacción que puede tener el proyecto con las personas. Estos son los requisitos, chicos. ¿Tienen alguna inquietud? Una última aclaración. Ya le doy la palabra, señor Tito Isaac. Hay más requisitos que estos. Yo me voy a centrar en los principales. ¿Por qué? Porque si me pongo a detallar todos los requisitos técnicos, ustedes me van a decir, ya ahora doctor, pero yo no soy ingeniero ambiental, yo no soy ingeniero en minas, en hidrocarburos, ¿para qué necesito saber? En materia ambiental, yo les voy a dejar estableciendo los principales elementos para que sobre estos ustedes van a poder ir desarrollando los complementarios. Y van a saber que sobre estos ejes centrales vamos a poder ir desmenuzando un montón de cosas adicionales. ¿Sí? Entonces, no se extrañen si otro proyecto, un análisis que realizan, tiene más elementos. Tanto es así que si ustedes se van principalmente al reglamento del CONA, van a ver 10, 15 elementos, entre otros. Pero yo he tratado de ponerles sumariamente los más relevantes, que no podemos olvidar del proyecto, porque si no cumplo los requisitos, más aún los especiales, me van a observar y nunca voy a tener mi regularización ambiental a través de un análisis. ¿Sí? Y si no están todos, están los más relevantes y que necesito que ustedes se lleven en su mente para poder ir interactuando con estos otros elementos que vamos a ir viendo ya dentro de regularización. Oye, ¿qué empieza acá? Doctor, una pregunta rápida. En cuanto al tema, si bien es cierto, en el punto 6 se determina la forma de socialización, esto obviamente elabora el equipo consultor. ¿Qué pasa si es que existe resistencia por parte del medio adecuado del sitio? Por ejemplo, que usted había comentado de San Fernando, existe un medio de comunicación, se resiste como tal, o no le da la pauta, por decirlo, para que pueda transmitirse ahí este tema. Se tiene que seguir buscando otros métodos. ¿Qué pasa si es que igual la gente sigue en resistencia? Por supuesto, y me ha pasado. De hecho, en este proyecto en Quito, nosotros intentamos socializar una de las principales radios de San Miguel de los Bancos. El hombre no quería vincularse con un proyecto de exploración minera. Dijo, no, yo no voy a apoyar en ese tema porque es mi convicción, porque me da la gana. En otras palabras, no les voy a dar la pauta. Páguenme lo que me paguen. ¿Qué tuvimos que hacer? Reformular el proceso, y más que reformularlo, porque nosotros, o sea, estratégicamente, o sea, no yo, no voy a darle glorias que no son mías. Pero dice, lo que se hace aquí es que vamos a dar estas opciones, y si que no es posible, van como que generando alternativas adicionales. ¿Para qué? Para que se cumpla. No es que la obligación es que sean en tele, en radio, sino que debo socializar. Entonces, esta situación nosotros la pusimos en conocimiento de la autoridad ambiental, porque para incluso hacer publicaciones por la prensa, no es que yo solito cojo y doy. La autoridad ambiental, voy a hacer el tema de la socialización, autorice. Ellos mandan las autorizaciones. Doctor, no va a alcanzar a revisar las pruebas. Pero esto hay que ir informando para dejar los registros de que no ha sido posible y que no ha sido un descuido del operador. Y se ve otra alternativa. Entonces, alternativas como cuáles quedan cuando, por ejemplo, no hay medios de difusión como estos, nos terminan diciendo, ¿sabe bien? Nos vamos a limitar a poner un kiosquito, le toca al abogado un día simplemente para aprender cómo era, ¿no? Me voy,
estuve ahí sentado en el kiosco de 8 a 3 de la tarde, sentado con todo el estudio de impacto ambiental en una carpa que decía socialización todo el día. Llegaron, ninguno, pasaban la gente y todo así. Se venían a llevar un esfero, un lápiz, pero así funciona, un mecanismo de socialización. Otro, dando almuerzos. Ay, y me acuerdo de eso, porque es lo que hicimos. Tengo otro proceso. No llegaba nadie y éramos estresados, porque todos nuestros registros de firmas, 3 días de socialización. 6. ¿Quién mandó de evidencia al Ministerio del Ambiente? Maten un chancho. Mataron un chancho. Toda la gente, como venía a comer, trae una chichona, dice la yo le llevando un poco de hornada. Atención. Porque la gente, sobre todo, pero son mecanismos adicionales que parecen chiste, pero es anécdota. ¿Algunos inquietos, chicos? Quedamos hasta ahí por hoy. ¿Cuándo tenemos clases de nuevo? Joaquín, donde suena en el lado.